Bueno, en esta segunda parte, lo que vamos a tratar de hacer ahora es como ordenar más conceptualmente algunas de estas, bueno, ideas que a partir de la película han ido emergiendo, ligados a lo que es los comportamientos éticos, o sea, los comportamientos de cuidado, las motivaciones que uno podría pensar que han movido a Irina en su vida a conducirse como se ha conducido, a esas reflexiones que como viejitas, de, bueno, hay que luchar por el bien, esta tensión tan humana, tan universal entre la idea del bien y el mal. Hace poco falleció Quino, cuántas viñetas de Quino justamente incorporan a Dios y al diablo, a los ángeles y a los demonios. Entonces, como, bueno, esa como polaridad eh, está tan presente en la condición humana. Bueno, y cómo es que la quiero incorporar? La quiero incorporar a partir de entender que efectivamente nosotros tenemos, es tan importante esta cuestión del bien y del mal, que uno podría decir hasta en términos de nuestra constitución psíquica, la teoría, por ejemplo, freudiana, postula que nosotros no somos del todo dueños de nuestras acciones, sino que el yo, nuestro yo consciente, también en muchas medidas está como tironeado, está como domeñado, está como sometido a las soberanías de otras instancias psíquicas, como los aspectos inconscientes del ello, pero también habla del super yo, ¿sí? Como una instancia psíquica, el super yo, que tiene que ver justamente con la resolución de un conflicto que es parte de la como universal de la condición humana, diría el psicoanálisis, que es el entre conflicto entre la ley y las tendencias, voy a ponerle así en plural, las tendencias pulsionales, tanto eróticas como tanáticas, que habíamos hablado la semana pasada, tanto eróticas como tanáticas de la condición humana. ¿Sí? El super yo, entonces, como la resultante de un conflicto entre la ley que viene como a ser la, la interdicción, la prohibición de determinadas tendencias de la condición humana. Y que por supuesto que todo esto viene de la mano de lo que nosotros diríamos, bueno, efectivamente esta constitución de estas estructuras psíquicas se dan por el proceso de socialización. Es decir, para poder transformarme en un sujeto perteneciente a una comunidad, a una sociedad, en algún punto voy a necesitar renunciar a algunos aspectos que son como del orden de los impulsos más individuales, diría Freud, como de los impulsos más egoístas, entendiendo por egoísmo, digamos, bueno, algo como muy centrado en el egocentrismo, es decir, las tendencias como más egocéntricas en dirección a cierta renuncia que posibilite eh, el ser parte de la especie, como quien dice, ¿sí? Entonces, el psicoanálisis básicamente lo que postula es que ese conflicto nuclear, desde etapas muy tempranas, van a resolverse según el famoso complejo de Edipo. Sí, ¿qué simboliza el complejo de Edipo? El complejo de Edipo básicamente es como que lo que simboliza sería eh, la regulación que hace una cultura de todo lo que tenga que ver con el cuidado de la generación más joven y con una prohibición que entonces se instala en la relación intergeneracional
en una situación que es potencialmente abusiva en términos de que hay diferencias de poder entre una generación y otra, y por lo tanto posibilidades eh, de cuestiones que sean del orden de lo abusivo intergeneracionalmente, ¿sí? Freud pensaba el Edipo, en términos de la concepción originaria, como el descubrir la idea de deseos incestuosos en las relaciones entre padres e hijos. Entonces, Freud ponía el foco en sus primeras teorizaciones en los deseos infantiles, es decir, porque él, por ejemplo, con sus pacientes, lo que descubría es que la fuerza de los enlaces infantiles, las fantasías que uno construye, el enamoramiento que puede producirse cuando uno es niño con sus objetos primarios, tenían una fuerza y una intensidad muy grande. Es un poco lo que se ve en Irina con su papá, es decir, que habla de su papá y el papá se transforma en un modelo y en un objeto de amor infantil que se ve que ha sido enorme. Uno diría, wow, qué Edipo que tuvo esta niñita. Bueno, y obviamente que de eso se trata un poco la cuestión edípica, es decir, de que entre las relaciones entre padres e hijos hay algo del orden de una fuerza amorosa gigantesca, y es al interior de las familias en donde uno va a producir justamente estos procesos de socialización y en donde se va a vivir con intensidad lo vincular, y al mismo tiempo en donde se va a tener que sortear y se va a tener que resolver la tensión que existe entre los deseos, entre comillas, incestuosos, y la aceptación de la legalidad que regula la vida de la condición humana, la aceptación y las renuncias a determinados impulsos primarios para el proceso de socialización. Yo decía que cuando Freud empieza a teorizar es como que nos pone la mirada más bien en el niño, es decir, nos pone, ay, claro, lo que él descubrió era esta idea de que había habido fantasías amorosas, eróticas, en los vínculos entre los niños y sus madres o entre las niñas y sus padres. Y fue brillante lo que fue descubriendo Freud, porque en algún punto lo que Freud iba descubriendo era toda esta dimensión del orden de la sexualidad infantil y de todas las vivencias tempranísimas que en la infancia nosotros ya vamos teniendo en las relaciones objetales, y el aprendizaje entonces de las legalidades, de lo que está permitido y de lo que está prohibido, y de lo que está autorizado que circule y de lo que no se puede hacer, y de las prohibiciones entonces que entonces empiezan a emanar. Freud, digo, fue brillante también porque fue poniendo el foco en cosas que además la sociedad reprimía completamente, digamos, así, parecían impensadas para la época. Antes de Freud, más bien la época freudiana vino como conceptualización de los niños como seres asexuados, y por supuesto que cuando nosotros hablamos de la sexualidad en términos freudianos estamos hablando de un concepto amplio, no estamos hablando de la genitalidad adulta, ¿sí? Estamos hablando de la sexualidad en tanto que en un sentido mucho más amplio, digamos, de lo que acontece en términos de que somos seres con cuerpos erógenos, con emociones tiernas, con emociones hostiles, es decir, con todo lo que hace a lo que se juega en una relación significativa con un otro. Pero digo, si Freud puso, como quien dice, el foco primero en los niños, en realidad después el psicoanálisis es como que colaboró a comprender que la cultura no solamente está realizando una determinada interdicción y prohibición al niño, sino que en realidad es fundamentalmente a los adultos, ¿sí? Es decir, es a los adultos a los que en algún punto la cultura prohíbe, regula, exige que ya tengan toda una serie como de barreras constituidas, normas de prohibiciones y códigos de ideales
que direccionen hacia el bien hacer en el vínculo y en la relación con el otro, y que puedan en algún punto bien cuidar, bien atender, etcétera, etcétera. Entonces, digo, el psicoanálisis hace como esa reformulación. En Freud todavía el niño era como un perverso polimorfo, decía Freud. Es decir, en sus sueños, en sus fantasías, al estilo de Edipo, daría riendas sueltas a sus deseos eróticos con mamá y mataría al competidor, al papá. Eso es una cosa un poco banalizada, pero sería como una síntesis de todo lo que se jugaría en una dimensión fantasiosa e inconsciente en un niño de 3, 4, 5 años. Después digo, el psicoanálisis ayudó como a hacer un cambio de foco y pensar más que un niño como perverso polimorfo, en comprender, como diría Nacio, que en realidad nosotros llegamos al mundo y nuestros objetos de amor son nuestros seres cercanos, son nuestros padres. En algún punto, Nacio tenía una expresión muy linda que decía: el deseo incestuoso, es el deseo patrón. Entendiéndolo de qué manera. Es decir, el deseo incestuoso es el deseo patrón. Lo tomo un poco así como nosotros hablamos del metro patrón, el metro. Entonces, bueno, el metro patrón, el que está en Francia, entonces no sé qué, bueno, se utiliza como patrón de medida. Bueno, así como hay un metro patrón, el deseo patrón sería un deseo incestuoso. ¿Sí? Nuestros objetos primeros de deseo han sido nuestros objetos cercanos. Ese es el modo básico en que nosotros hemos deseado. Y ahí entonces, sobre todo ahí nos ayudan a entender que justamente lo que funda la condición humana es que uno va a hacer movimientos con su deseo a partir de poder desligarlo de los objetos primeros, desligarlo de los objetos primeros del amor, para poder trasladarlos, para poder llevarlos hacia otros nuevos objetos. Porque la ley lo que nos prohíbe es justamente que se pueda realizar el deseo. Y que por lo tanto, en tanto que haya algo que está prohibido, ese deseo entonces tiene que producir un movimiento como de renuncia a los objetos incestuosos y la ubicación entonces en otros objetos. Y eso sería como un movimiento que nos ayuda a entender esa como dialéctica tan crucial de la condición humana que hay entre la idea de que hay cosas permitidas y que hay cosas que están prohibidas. Y la condición humana, la cultura humana, se asienta en determinadas prohibiciones. Hay cosas que son tan primarias del orden de lo erótico y del orden de lo tanático que no podemos autorizárnoslas. Que no podemos autorizárnoslas. Y Freud en algún punto diría, bueno, justamente la socialización y la resolución y la interiorización entonces de toda esa serie como de código de prohibiciones, que es el producto del influjo de nuestros padres, de nuestros educadores, de nuestros adultos cuando somos niños, es lo que va a ir haciendo que nosotros renunciemos, transformemos, regulemos de algún modo muchos de nuestros aspectos más primarios. Que esté prohibido, pero que esté prohibido, por ejemplo, digamos, el goce, digamos, de dar rienda suelta a esas pulsiones eróticas y tanáticas con determinados objetos,
no quiere decir que no se autoricen hacia otros, ¿sí? Entonces, bueno, justamente el complejo de Edipo tiene que ver con todo un momento o con todo un movimiento en donde, si bien va a haber algo que va a estar en el orden de lo prohibido, la cultura también promueve algo que sea del orden de lo autorizado. Entonces, la renuncia a esos primeros objetos es también la apertura hacia nuevos objetos. Y así se fundan las culturas. Así se funda, digamos, la vida colectiva. En algún punto, justamente por invitación a que haya renuncias a determinados objetos y por lo tanto haya circulación en la búsqueda de nuevos objetos. Entonces el superyo es justamente una instancia que va a empezar a definir o que va a empezar a significar que en los vínculos tempranos con nuestros adultos ha habido algo de la constitución de un ser que se transforma en un ser moral. Es decir, nos vamos transformando en un ser, en un sujeto con una determinada moral. Cuando yo me refiero a esta cuestión moral, el superyo, en algún punto uno podría decir, bueno, es justamente la instancia que juzga la conducta del yo. Vendría a ser como el juicio, vendría a ser como la conciencia moral. Es decir, si lo que estoy haciendo algo correcto, si lo que estoy haciendo es algo incorrecto. Entonces, la base de la moralidad estaría en algún punto definida por cómo se ha producido la instauración, la resolución de este conflicto temprano entre la ley y mis pendencias, cómo se ha resuelto. Entonces, cómo ahí se instaura esto que sería una instancia psíquica que va a ser la que regula, la que marca una conciencia moral. Cuando pensamos en Irina Sendler, digo, ese padre se transforma como en una imagen que es como un modelo de identificación respecto a lo que se considera un comportamiento moral, un comportamiento moralmente bueno. Bueno, esto del superyo siempre va a tener después sus complejidades, también a partir de y qué tan estricto es esta instancia, ¿sí? Es decir, qué tan estricta, qué tan exigente. Y el superyo, digamos, no solamente va a cumplir una función de juzgar, sino que también va a cumplir otra función más, que es la que le llaman la función del ideal. La función del ideal. Bueno, vamos por partes. Voy a correr así. Entonces, por un lado nos juzga. Y por otro lado, a su vez, nos propone una instancia, como quien dice, que empieza a ser una cuestión de ideal. Piensen ustedes, yo pienso en la Irina Sendler niñita y el papá que le está diciendo, si ves a alguien que se está ahogando, hay que tenderle una mano. Así se debe ser. Entonces los ideales siempre tienen que ver con un deber ser, cómo debieran de ser las cosas, con un deber ser. Y en la instauración entonces de esos ideales, justamente se juega de fondo algo que es de corte justamente de lo amoroso. Es decir, la instauración de estas legalidades que van a regir nuestras vidas han venido de la mano justamente de nuestros objetos de amor. Y ahí es cuando nosotros podríamos distinguir cómo han sido los modos de instauración de estos modelos superyoicos, ¿sí?
Es decir, cuáles han sido los modos de relacionamiento, de vinculación y de implantación, digamos, de las normas, de las pautas o de las reglas que van a gobernar la propia vida. Cuando se trata de una implantación amorosa, como es el caso del Papa de Irina, justamente cuando el otro es un ser amado, quien nos legisla, quien nos define las pautas de cómo debemos de conducirnos o cómo debemos de comportarnos, la ley en algún punto se transforma también en un ideal que cada vez que uno se encamine, como quien dice, a tratar de alcanzarlo, recupera el amor paterno. ¿Se comprende? Es decir, es como que en algún punto ahí uno va viendo, bueno, cómo todas estas instancias psíquicas son el producto de relaciones intersubjetivas, pero el amor, uno renuncia a determinados impulsos muy primordiales a partir justamente del enlace amoroso con el otro. Y es por ese enlace amoroso con el otro que uno va entonces a tener como una percepción de recuperación de ese amor en la medida en que nosotros, nuestro comportamiento se encamine hacia la cuestión del ideal, de alcanzar el ideal, de lograr el ideal. En algún punto Irina preserva también la imagen que tiene de sí misma porque es el modo de recuperar esa representación, ese amor paterno dado a partir de la ejemplificación que ese padre ha brindado y que ha dado, y es lo que lleva a que entonces uno pueda sostener una imagen de sí misma coherente con esas necesidades que ella tiene. Acá nos podemos meter en otro tema complejo, que es que los ideales de época a veces cambian. Y ahí sí uno empieza a percibir qué complejo que es esto de el bien y el mal, de lo correcto, de lo incorrecto, si uno no lo logra contextualizar, o si de repente también algunos de estos aspectos del deber ser humano se rigidizan y de moral pasamos a moralismo, o si de ideologías pasamos a ideologismos, o si de éticas pasamos a autoritarismos. Serían todos como tensiones polares esto, ¿sí? Moral versus moralismo, ideologías versus ideologismos, comportamientos éticos versus autoritarismos. Bueno, como nosotros estamos hablando de la instancia psíquica que regula cómo deben ser los vínculos que establecemos con los otros, cómo deben ser, fíjense qué distinto que es comprender cómo son los vínculos a definir cómo debieran ser los vínculos. Estamos como en planos absolutamente distintos, que la psicología en algún punto nos trata como de mostrar, o las teorías psicológicas nos tratan como de ayudar a que nosotros pudiéramos distinguir que son planos que coexisten en la condición humana, que son planos que coexisten en la condición humana, pero coexisten efectivamente como en planos distintos. Es decir, uno podría decir el plano del ser, el plano del desear ser y el plano del deber ser. Y son planos en la condición humana que realmente hacen de nuestra condición algo tan complejo. Algo tan complejo. Es decir, en la película uno se horroriza por lo que ve en el plano del ser, es decir, lo que el ser humano
es o puede ser. Entonces el ser humano, como diría Sabater, y es muy humano, el sadismo es muy humano, cosas monstruosas es muy humano, y eso es parte del ser, de nuestra condición. Y al mismo tiempo uno se asusta cuando ve que esos planos o esas dimensiones están tan alejadas de otros planos u otras dimensiones como lo que desearíamos o lo que creemos que deberían ser los comportamientos humanos, ¿sí? Entonces, la psicología es una disciplina que al menos trata de ponernos un poco más de luz de cómo cohabitan, de cómo coexisten estos planos distintos y que todos ellos forman parte como de la condición humana, de que todos ellos en algún punto se van instaurando en nuestra vida a partir de experiencias muy concretas y muy reales y que se encarnan, como quien dice, en estructuras psíquicas, uno podría decir, que son las que van a regularnos nuestro comportamiento, ¿sí? Y que van a ser justamente a partir de esta tensión que siempre existe entre el yo y el otro. Tensiones entre el yo y el otro. Y los procesos de socialización, en definitiva, son justamente procesos que empiezan como a marcar, empiezan como a pautar cuáles son los modos autorizados, cuáles son los modos prohibidos de relación, de vinculación. Y cada época, y en estas épocas, todas las épocas, pasan por este tránsito, digamos, de marcarnos en nuestras historias infantiles, juveniles, después adultas, estas instancias de cómo debiéramos de conducirnos en la vida. Irina, de viejita, una viejita hermosa, muy a gusto con su propia existencia, porque en algún punto en su propia vida pudo llevar cierta coherencia entre lo que ella pensaba, cómo debía de ser la vida, y cómo ella pudo valientemente vivirla, lucharla, pelearla, sentir que en algún punto fue consecuente con los valores que le supo transmitir su padre, sentirse entonces a gusto con esa representación de sí misma, es decir, logra como una muy buena autoestima, producto de que en algún punto ha podido hacer de su vida algo que la ha acercado a ser una imagen, a una imagen de sí misma, quizás ligada a ese ideal que quedó marcado desde su temprana infancia. Hay muchos estudios que muestran justamente que que mujeres con esos comportamientos de mucho cuidado hacia las generaciones más jóvenes, de mucha implicación con las vidas sociales, colectivas, en tareas de cuidado de los otros, en general han tenido historias en donde las figuras paternas han tenido un rol muy significativo justamente en dejar a modo de huella, a modo de impronta, la persecución de ciertos modelos en sus propias vidas. De todos modos, acá yo lo que decía es, no debemos, como quien dice, no debemos de todos modos no poder también distinguir cierta transformación que a lo largo de la vida uno va teniendo en la comprensión de lo que son los vínculos y la comprensión fundamentalmente de lo que es esto de el deber ser, ¿sí? Quizás en edades más tempranas hay una mayor tendencia y hay como una mayor, no podría decir hasta necesidad, de que las cuestiones morales sean como muy taxativas, es decir, las cosas están bien o las cosas están mal, las cosas son correctas o las cosas son incorrectas. Uno cuando es un niñito en los dibujitos animados están los buenos y los malos. Es decir, una cuestión realmente como bien
taxativa, bien dicotómica, es decir, o las cosas están bien o las cosas están mal. Después, el proceso, digamos, de ir complejizando nuestros modos de comprender las cosas y la vida puede ser que nos lleven a entender muchas veces los matices, los grises, las, eh, las ambigüedades y las contradicciones que la condición humana tiene y encierra, ¿sí? Y fundamentalmente, tal vez, y ojalá, a medida que vayan pasando los años, uno puede irse transformando paulatinamente de un sujeto obediente a determinados mandatos morales de épocas a un sujeto ético. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre esto? Que la moral, es decir, la moral viene de mos, que es la costumbre. Moral es mos y es la costumbre. Entonces, hay muchas cuestiones que uno en una determinada época eran consideradas morales o eran consideradas inmorales, pero que cuando uno tiene posibilidad de hacer de poder hacer como una cuestión, de tener una visión histórica más amplia, uno puede empezar a percibir que quizás lo que en algún momento histórico era considerado inmoral, en otro contexto histórico no es visto como tal, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, eh, relaciones amorosas por fuera del matrimonio o previas al enlace matrimonial, o el ideal de la virginidad previa, la virginidad como condición para llegar a la situación matrimonial, era considerado inmoral en un determinado momento histórico y además era considerado un ideal también en una determinada época. Entonces ahí es cuando uno empieza a percibir, digo, cómo las épocas también van definiendo determinadas costumbres o determinadas formas que se considerarían morales o inmorales en cada época. Pero ahí volvemos a la complejidad de la condición humana, porque muchas cosas consideradas inmorales en determinadas épocas no necesariamente eran cuestiones que faltasen a la ética humana, sino que ahí es cuando se empieza realmente como a cruzar muy violentamente esta cuestión de que hay cuestiones que son de orden de poder establecidos también en cómo deben de ser las cosas. Y que cuando una sociedad o una cultura define cómo deben ser las cosas, también está pautando cómo se está estableciendo la relación entre yo y los otros. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, la ley en determinado momento era que los negros no podían estar en el mismo colectivo que los blancos. Y esa era una ley en una determinada época y era una costumbre y que se consideraba incorrecto que alguien no respondiese a esa pauta legal. Y por supuesto que con el paso del tiempo uno le dice, ¡qué inmoralidad! ¿Sí? O la cuestión esta que yo digo, qué sé yo, la prohibición que tenía una mujer para poder definir una separación o un divorcio, y entonces una mujer divorciada era una mujer inmoral o una mujer adúltera era una expresión de inmoralidad absoluta, y de repente los muchachos tenían las posibilidades de visitar burdeles con una liviandad extraordinaria. Entonces digo, ¿cómo cada época también ha definido morales de épocas que no necesariamente nos hablan de una ética humana?
Bueno, esa vendría a ser como una de las grandes transformaciones, entonces digo, a medida que uno en la vida va logrando comprender o integrar estos planos que cohabitan, el plano del deber ser, pero fundamentalmente en la medida en que uno va logrando resolver positivamente estos conflictos y va logrando entonces una comprensión cada vez más profunda de que la clave en la condición humana pasa primero por poder poner en tensión, para poder poner en tensión las legalidades que se nos quieren imponer. Cuando Carolina, la niñita, dice, sé por qué este día es especial, y me van a hablar de la liberación, cuando dejamos de ser esclavos para empezar a ser libres. Entonces, en algún punto, ahí nos muestra de qué se trata un proceso de madurez muy grande. A mí no me van a imponer una legalidad, porque la imposición empieza a demostrar el componente abusivo que puede haber en la relación que yo establezco con los otros. Entonces no va a ser una imposición, sino que acá va a haber algo que es del orden de la liberación. Liberación que no tiene que ver con que yo voy a hacer cualquier cosa. Liberación que tiene que ver con que yo me empiezo a transformar en un sujeto ético. Sujeto no sujetado al goce del otro, no sujetado a la imposición que el otro va a hacer de mi vida, sino sujetado a modos en donde soy yo quien empieza a definir autónomamente, es decir, apropiándome de determinados modos con los cuales voy a pautar yo mi propia existencia. Aunque tal vez esos modos de pautar mi propia existencia impliquen la ruptura con determinados moralismos de época. ¿Sí? Yo siempre cuando hablo de estos temas me acuerdo de una tía abuela que claro, tenía una relación amorosa pero no estaba casada con el señor con el que tenía una relación amorosa, entonces para la época su comportamiento era inmoral. Pero el amor que existía como pareja y la vinculación construida entre ellos era una construcción y era una relación absolutamente ética. ¿Qué quiere decir ética? La ética tiene que ver con básicamente la empatía. ¿Sí? Es decir, nos constituimos en sujetos éticos en la medida en que nos sentimos obligados ante las necesidades de los otros. Nos sentimos obligados, ya no es solamente la prohibición superyoica, es decir, lo que no puedo hacer, que es una dimensión básica de obviamente, nuestro proceso de socialización, sentir que hay cosas que no podemos hacer. Pero la ética ya no solamente tiene que ver con un código de prohibiciones, sino que también ya tendría que ver como con un código de obligaciones, es decir, ¿qué siento que es responsabilidad en la vida social hacer con respecto a los otros? ¿Sí? No solamente qué es lo que está prohibido, sino en qué medida yo siento que hay cosas en las cuales me siento comprometido para con los demás. Un código de obligaciones. Bueno, Irina en algún punto es la metáfora de un sujeto ético, de un sujeto no sujetado a moralismos de época, y en esa época el antisemitismo era parte de adoctrinamientos sistemáticos, no hay nada de qué extrañarnos de eso. Yo me acuerdo de una amiga de una de mis abuelitas que bueno, a mí como que me sorprendió profundamente en el sentido de mi abuela era una persona
muy creyente, muy participativa en grupos de la iglesia. Y tenía esta señora muy amiga y de repente me acuerdo de la señora hasta que un día empezó a hacer como toda una serie de enunciaciones eh, profundamente antisemitas. Y que yo quedé como asustado, digamos, decir, porque al percibirla yo como amiga de mi abuela me la imaginaba muy parecida en muchos aspectos. Y la verdad que en ese aspecto eran completamente distintas. La verdad que mi abuela tenía una perspectiva muy amplia del mundo, de los otros, una perspectiva muy abierta de, de la ética humana. Eh, y sin embargo, su amiga no. Y sin embargo, mi abuela también es como que me pudo ayudar a comprender eso, es decir, de cómo las personas a partir de sus experiencias tempranas, de adoctrinamientos, hay muchas veces resabios ligados a moralismos, a ideologismos, a cuestiones que van a ser quizás restrictivas en la posibilidad de qué mirada del otro yo construyo. Entonces digo, bueno, la Irina Sendler en algún punto uno podría decir, bueno, es una adelantada a la época, en el sentido de que, bueno, es una época en donde cierto adoctrinamiento antisemítico era absolutamente moneda bastante corriente. Entonces puede romper sus moralismos, puede romper todo tipo de ideologismos y en algún punto nos evidencia de que se trata de un comportamiento guiado por un código de obligaciones que siente para con el otro y con una representación del otro que es la condición humana expandiendo esos límites de todos son de mi especie, más allá de que no tengan mis orientaciones religiosas o mis orientaciones políticas, es decir, una ampliación y una constitución del otro en tanto que semejante, amplia y que responde, en definitiva, a esa riqueza que tuvo en su propia historia de un amor paterno que educó en la dirección de la constitución de ella, en tanto que sujeto ético. Bueno, gente, espero que les haya gustado la peli. A mí me parece, a mí me parece muy linda, me parece que es una película preciosa. Me parece una película muy bella. Que nos dejen Orsay. Yo siempre digo que nos dejen Orsay porque evidentemente que en nuestras vidas no tienen ni, afortunadamente, por suerte, ni el grado de complejidad de esos contextos de época y a veces no requieren de que sea tan arriesgado el comportamiento humano para poder contribuir en la vida social y en la vida colectiva. Cuando las épocas son más intensas y más complejas, evidentemente, cuando las épocas son más autoritarias, que ese es el contexto que a ella le toca, cuando las épocas son de autoritarismos extremos, es mucho más complejo todo, porque hay temor, porque hay miedo, porque hay cosas abusivas en juego, porque hay desigualdades muy naturalizadas, porque hay invitaciones constantes a romper los enlaces humanos de quienes son autoritarios, porque hay invitaciones a que el silencio sea saludable y nunca el silencio es saludable, porque, porque cuando esos contextos son así de nefastos, todo está invitando a la ruptura y al distanciamiento. Y bueno, esos mismos contextos van a requerir de nosotros sacar también fuerzas para la reconstrucción de colectividades humanas. Sin ideales, la vida también se hace muy difícil,
muy desorientante. Los ideales colectivos son los que dan algún tipo de orientación también a nuestro comportamiento. Bueno, ojalá que les haya gustado conocer a Irina. A mí me gusta mucho esa peli y me recuerda mucho a muchas luchas de muchas de ustedes que han trabajado y mucho en dirección a la construcción, por ejemplo, de que no sean tan inmorales las relaciones entre hombres y mujeres, que no sean tan inmorales las relaciones hacia el género femenino, las muchas luchas que han tenido que dar hacia la igualdad de oportunidades, y la verdad que esas son las cosas que dan mucho valor a la vida. Les mando a todos mis saludos, acá, y será hasta la próxima semana.